pesar de que en las primeras rondas de negociaciones del Tratado de Libre Comercio, de la renegociación o modernización del Tratado de Libre Comercio, se ha dicho que ha habido avances importantes, esta semana hay una declaración que llama poderosamente la atención, y es que la iniciativa privada, la cúpula de la iniciativa privada, el Consejo Coordinador Empresarial, por primera vez acepta que puede existir la posibilidad de que México se levante de la mesa si no existen las condiciones para llegar a un buen acuerdo con sus socios de Estados Unidos y Canadá. ¿Qué es lo que está pasando en el marco de la negociación del TLC, que todavía tiene varias rondas pendientes que cumplir antes de terminar con el calendario de negociaciones? No lo sabemos, pero es un hecho que esta posibilidad latente desde un principio de que no llegara a buen puerto la negociación parece haber cobrado alguna forma durante las últimas semanas, a juzgar por la declaración no solamente de la IP, sino hoy también del senador Cordero del PAN, que también apoya la idea de que frente a un mal acuerdo mejor no concluirlo, y en todo caso postergar la negociación para cuando haya nuevos presidentes, en su caso, de los dos países. Quizá estamos entrando, y eso explique las nuevas declaraciones, al momento más álgido de la negociación, cuando se tengan que abordar algunos de los problemas centrales y más difíciles de resolver, sobre todo por la relación que tienen con la política proteccionista de Estados Unidos. Así, por ejemplo, lo revela una encuesta en línea que hoy hace Grupo Imagen, usted la puede ver en su página de internet, en la que a la pregunta sobre si considera que México debe de concluir las negociaciones en caso de que no haya un buen acuerdo, la respuesta es mayoritariamente afirmativa. De esto vamos a hablar hoy en Opiniones Encontradas. Muchas gracias por estar con nosotros en este programa en el que todas las ideas se pueden cuestionar siempre que se debatan. Soy José Buendía, le dejo mi Twitter, José Buendía MX. Ahí me pueden mandar sus puntos de vista, sus comentarios, sus críticas. Y si me acompaña a ver algunos datos de contexto, regresamos de inmediato aquí a nuestro foro a tener nuestro debate de hoy. Durante las primeras rondas de renegociación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, ha crecido desde un principio la posibilidad latente de que los negociadores de México, Estados Unidos y Canadá no logren alcanzar un acuerdo para mantener el libre mercado en América del Norte. Las advertencias sobre la posibilidad de que fracase la renegociación del tratado ya no provienen solamente de las declaraciones políticas del presidente Donald Trump y sus ataques al TLC y a México, sino de las dificultades de la mesa técnica para resolver escollos importantes que se derivan del nuevo espíritu proteccionista de la política comercial estadounidense. Aunque en la segunda y tercera ronda de negociaciones hasta ahora se dice que hay avances para alcanzar un nuevo acuerdo, la falta de coincidencias de fondo sobre lo que espera cada parte es un obstáculo severo para saldar la negociación. Este y el próximo mes serán claves para la negociación que entra en la parte más espinosa de la agenda: reglas de origen, déficit comercial y resolución de conflictos. Pero por primera vez, desde que iniciaron las rondas para la modernización del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, la iniciativa privada planteó la posibilidad de pararse de la mesa de negociación. ¿Sobrevivirá el TLC a la próxima ronda de negociación? ¿Ya se analizan las medidas en caso de levantarse de la mesa? ¿Cuál es el impacto en vísperas de la elección presidencial de 2018? Posiciones. El presidente del Consejo Coordinador Empresarial, Juan Pablo Castañón, manifestó que en esta negociación existen riesgos importantes y cabe la posibilidad de que se levanten de la mesa por razones de que los socios pidan circunstancias que México no pueda cumplir, que no van con la realidad de hoy y que es muy diferente a la de hace 25 años. Además, agregó que en caso de que no se tuviera un tratado de libre comercio, deberían de adecuarlo en materia de espejo la relación bilateral con los dos socios, además de seguir abriéndose al mundo. Si el Tratado de Libre Comercio no sobrevive a su modernización, entonces México podría optar para reducir los aranceles de nación más favorecida a la par de los Estados Unidos, de acuerdo con Luis Robles Miaja, presidente del Consejo de Administración de BBVA Bancomer. Con Opiniones Encontradas, muchas gracias por estar con nosotros. Hoy le vamos a entrar un poco al tema de la negociación del TLC, advirtiéndole que apenas mañana los senadores se van a reunir
con el secretario de Economía para tener información de primera mano sobre qué está ocurriendo en esas mesas técnicas en las que ya se han llevado a cabo un par de rondas de negociación. Pero a nosotros nos interesó el tema porque en los últimos días hay runrunes, hay advertencias que uno no puede dejar de mirarlas, de voltear, de prestarles atención, porque por primera vez la cúpula empresarial, el Consejo Coordinador, está hablando de la posibilidad de que México se levante de la mesa de negociaciones en caso de que no existan las condiciones para llegar a un buen acuerdo y en todo caso lanzar hasta después de que aquí se celebren las elecciones presidenciales y en Estados Unidos las de medio término para saber cuáles van a ser las condiciones políticas y los liderazgos que hubiera en su caso para volver a plantear la negociación del TLC, uno de los escenarios que justamente el gobierno mexicano no quería tener, más bien lo que tenía era la prisa por concluir la negociación a finales de este mes. Es posible que estemos entrando al momento crítico de esta negociación. ¿Cómo ves, Fabi? Exacto. Fabiola Guarneros, subdirectora editorial de Excelsior. Muchas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo la ves? Muy bien, gracias, Pepe. Pues sí, efectivamente, y nada más recordar que ya en la semana pasada el propio secretario de Economía, Ildefonso Guajardo, ya había dicho que existía la posibilidad de no llegar a un buen acuerdo. Él siempre tiene la esperanza y el trabajo en las negociaciones políticas en pie, pero decía que Donald Trump estaba poniendo en propuesta todas sus provocaciones o todas sus promesas de campaña, ya las estaba plasmando en propuesta en la mesa de negociación. Y dos, que incluso en las zonas o en los puntos donde no había que modificar tanto o donde había una negociación tersa, hasta ahí los negociadores de Estados Unidos estaban intentando complicar la negociación. Entonces Guajardo mismo decía, es que hasta donde no hay por qué, están tensando la negociación. Es decir, ya desde una semana traemos estas opiniones de decir, con cuidado, no es tan terso como lo pensábamos, la delegación de Estados Unidos está siendo muy ruda en la negociación. Tenemos telefónicamente también y me da mucho gusto, creo que ya logramos hacer los dos enlaces que tenemos considerados para hoy. Bueno, tenemos solamente uno todavía y es la doctora Aribel Contreras de la Universidad Iberoamericana, una especialista, una economista de la Ibero. Posteriormente vamos a enlazar con el senador Ernesto Cordero, que hoy también tuvo declaraciones llamando un poco a la cautela y a la mesura, pero al mismo tiempo sumándose a las voces que dicen un mal acuerdo sería mejor no tenerlo. Exacto. Muchas gracias. Aribel, buenas tardes, ¿cómo estás? Al contrario, muy buenas tardes, José, un gusto saludarte a ti, a los que te acompañan y a todo tu auditorio. No sé si escuchaste la introducción del programa, pero en términos sintéticos, Aribel, Fabi Guarneros acaba de plantear que desde la semana pasada hay, digamos, una advertencia muy clara de que el temor que en un principio dominó, digamos, la política y particularmente las declaraciones de Donald Trump sobre el acuerdo de libre comercio, sobre la renegociación y sus posibilidades, cada vez más han bajado a la mesa, materializando la política proteccionista que impulsa el gobierno norteamericano, más allá de los tweets del mandatario. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo ves? ¿Hay que prestar atención a las advertencias tanto de Guajardo como de la IP esta semana o no? Bueno, qué bueno que lo mencionas, porque es importante que destacar que si bien es cierto que por obvias razones que estábamos en luto nacional, la prensa mexicana no cubrió lo que estaba sucediendo en la ronda 3. Sin embargo, la prensa canadiense y estadounidense sí se expresaron sobre esta postura álgida y dura por parte del equipo negociador de Estados Unidos. Obviamente los puntos que pusieron gran tensión, como ya hemos venido viendo en las rondas, pues es el tema de reglas de origen, esta presión constante y amenaza del presidente estadounidense de que si no logra negociar estrategias para reducir su déficit comercial que ellos tienen tanto frente a Canadá como frente a México, pues ellos se están tirando. No es sorpresa que hoy en día sepamos y veamos que esta tensión se viene dando.
Ya desde que Trump entró a la presidencia sabemos que el mecanismo del Telecán ha sido un punto que para él ha estado manejando desde que era su precampaña presidencial hasta hoy en día. Y lo seguiremos viendo, José. O sea, este tema lo vamos a seguir viendo en las próximas rondas que aún faltan. Es cierto que el equipo de la cúpula empresarial ya se preocupó porque la tensión generada en esta ronda 3 en Ottawa se agudizó más que en la ronda 1 y 2, pero hasta cierto punto yo lo veo como una estrategia. Honestamente, yo he venido visualizando desde el punto de vista de la academia que Estados Unidos pierde más sin el Telecán que continuando con el Telecán. Es decir, perderían mucho más sus estados exportadores que dependen de lo que les compra Canadá y México que si decidieran salirse. Entonces, este tema yo creo que lo vamos a seguir viendo. A lo mejor ahorita se detonó aquí en México, porque apenas ahora los medios están abordando el tema, pero algunas cosas ya debería de sorprendernos lamentablemente, ¿no? Ahora, hay una palabra que me parece clave, que es la que más me ha llamado la atención, Fabi. En efecto, los temas que menciona Aribel son los que conocemos como quizá los más espinosos que habrá de enfrentar la negociación, lo que tiene que ver con el déficit comercial, y ahí apuntaría, y las críticas salariales a México. 2, el tema, por supuesto, de las reglas de origen, y 3, el tema de la resolución de conflictos. Ajá. ¿Cuál crees, cuando están hablando los empresarios de condiciones que el país no puede cumplir? Palabra de condiciones. Bueno, habría que agregar uno más, que es justo lo que nos están diciendo hoy ya el sector empresarial y la Comisión Nacional Agropecuaria, que es el tema de las reglas de temporalidad. Es decir, en la última mesa, en la tercera ronda, lo que estaban pidiendo ya los productores es que se imponga esta regla de temporalidad y los productos agropecuarios se exporten o importen de acuerdo a la temporada, que eso incluso le pegaría también a la carne, ¿no? A todas las hortalizas, a las frutas, y esta es una promesa que se está metiendo porque Donald Trump prometió a los productores de Florida como de Georgia llevar ese tema al TLC, por eso lo incluyeron en esa tercera ronda. Yo le agregaría eso, pero el tema que donde no se puede cumplir México o no estaría en condiciones es en los aranceles. Es decir, Estados Unidos, lo que más importa es aplicar un nuevo arancel, una nueva tasa. Y ¿solamente para la parte agroindustrial o en general? En general, o sea, ahorita ya, por eso dicen, radicalizaron la postura, porque hasta donde no había que meter un arancel más duro, lo están metiendo. Estados Unidos lo que quiere es bajar este déficit, ¿no? Entonces, claro, el arancel le pega directamente al productor mexicano. Ese es donde dicen, no podemos negociar ni ceder ahí, ¿no? ¿Cómo lo ves tú, Aribel? ¿Coincidirías? Ese es el punto de las condiciones que el país no podría cumplir, que están señalando los empresarios. A ver, ahí no te estoy escuchando bien. A ver, creo que estabas mejor en la primera intervención donde estabas, no te estoy escuchando bien. Ahí mejor, sí, ahí. Ok, comentaba que coincido, sin duda el tema del sector agropecuario es un tema, porque es un sector sensible, sin embargo son la suma de varios elementos, lo que ahorita la postura estadounidense ha estado sumamente rígida. Uno es el que tú mencionabas, el tema de los salarios, que tanto Canadá como México ha mostrado una postura sumamente aguerrida sobre que como México tiene una mano de obra barata, obviamente es una ventaja absoluta para nuestro país por tener este factor de producción barato. Sin embargo, la postura de México pues fue clarificar que esto tiene que ver ya más con una cuestión interna que ponerlo sobre la mesa de negociación. Pero cuando ellos hablan del déficit han puesto mucho énfasis en
los salarios como un mecanismo de dumping social que les parece que justamente es el responsable de que ellos tengan el déficit comercial con el país. ¿Tú crees que entonces eso salió de la mesa de negociación? Bajo la Organización Mundial del Comercio, el tener una ventaja sobre uno de los factores de producción no se considera dumping. Estados Unidos sí lo ha venido manejando de esta manera, sin embargo podemos ver que en el mecanismo de solución de diferencias de la OMC, este tipo de argumentos no es sólido jurídicamente para poder sostener que es dumping. Sí le ha dado beneficios a México en este sentido, pero en términos social para México hemos visto que el nivel de vida de los mexicanos no es superior al de los canadienses ni al de los estadounidenses, tema que o argumento que a la vez ellos han puesto nuevamente sobre la mesa porque dicen cómo es posible que los trabajadores en el sector automotriz en nuestro país sí pueden comprar el auto que ellos mismos fabrican, mientras que en México no. Es un tema sumamente álgido, difícilmente avanzará dentro de la mesa del Telecán, dado que el tema del salario mínimo en México se maneja a través de una comisión, no es algo que se vaya a resolver a través del Telecán, sino primeramente se tendría que resolver de manera interna. Y qué bueno que mencionas también el mecanismo de solución de controversias del capítulo 19. El artículo 19, exacto. Aquí ha sido una serie de confusiones que desde un inicio, a través del Twitter, el presidente estadounidense confundió mucho a la prensa, dando a entender que era el único mecanismo de solución de controversias que tenía el Telecán. Entonces, aquí es importante también distinguir que existe un capítulo que se enfoca específicamente a controversias en materia agrícola, otro capítulo enfocado a la cuestión de inversión extranjera, cobijado por el capítulo 11, y específicamente el capítulo 19 resuelve todos casos aquellos relacionados específicamente con dumping o con subsidios. Hablando sobre el desarrollo, la evolución de la renegociación del TLC, algunos le llaman modernización, los avatares que está sufriendo y sobre todo tratar de jalar algunas pistas de lo que ha sucedido en términos de declaraciones y puntos de vista desde las que ya nos recordaba Fay Guarneros el secretario de Economía hasta otras que me parecen interesantes. Es a la hora de querer, digamos, jalar algunas pistas. Una, me parece que es que el que se haya pronunciado sobre esta posibilidad de que México se levante de la mesa de negociación haya sido el presidente del Consejo. El coordinador empresarial. Y del Consejo Nacional Agropecuario, Bosco. Los dos. Exacto. Y creo que incluso fue antes el propio Bosco advirtiendo sobre lo que tú lo mencionabas en tu primera intervención, sobre la problemática que estaba enfrentando de posiciones muy duras respecto de aranceles en el caso de las importaciones de productos agropecuarios. Y el otro tema que uno no puede dejar de jalar es la intervención que también tuvo las declaraciones de Bancomer, instituciones financieras que comienzan a sumarse diciendo, bueno, si eso llegara a producirse, tal como dice la cúpula empresarial, puede o está a la mano la posibilidad de que entonces México se acoja a la OMC y le dé un trato de nación más favorecida que implicaría mantener los aranceles bajos, aunque ya no tuviera acuerdo con sus socios comerciales. Exacto. ¿Qué pistas crees que debemos de seguir? Sin duda pondría el número. ¿Y por qué es muy entendible? Porque si pones un arancel más alto y fijas una cuota de exportación, finalmente le pegas al productor o exportador mexicano. Es decir, le elevas el costo. El costo. Entonces es ahí donde dicen eso es intransitable y no solo la parte del gobierno de México, sino los empresarios organizados, porque son ellos finalmente quienes tendrían que ver todo, los que están haciendo los cálculos. Ahora, en lo que tú dices, también se han hecho otras perspectivas económicas de qué pasaría si nos quedamos sin TLC, porque ya pues está en la mesa esa posibilidad. Esa posibilidad, tú lo has dicho al rato que platiquemos con el senador Cordero, el propio Senado hoy dio declaraciones diciendo es preferible salirnos que quedarnos sometidos a las exigencias de Donald Trump por esta cuestión económica de los aranceles. ¿Y qué han dicho? Hay 3 escenarios. ¿Qué pasa si no hay Telecán? Primero, habría un freno
pero ellos consideran que es un freno temporal a las exportaciones, porque finalmente Estados Unidos sigue dependiendo del comercio mexicano, es decir, nos acogeríamos a las reglas de la Organización Mundial de Comercio, quizás tendríamos un arancel de 4%, pero de entrada se frenarían las exportaciones, pero no quiere decir que se cancelarían. Dos, un impacto en el tipo de cambio, que son estos impactos que le llaman psicológicos de los mercados. Podría irse el dólar a 20 pesos, ¿no? Y se caería por algunos días la Bolsa Mexicana de Valores. Son los escenarios, pero yo pregunto, pues es lo que hemos vivido en los últimos días desde que tomó posesión Donald Trump. Sí, ha quizás sido México, la montaña rusa. Quizás México sí ya es una economía blindada. A ver, ¿cómo ves? Aribel Contreras, profesora investigadora de la Universidad Iberoamericana, economista, ¿qué pistas jalarías tú? ¿Por dónde tratarías de ir tratando de meter luz a la negociación? Pues antes que nada, obviamente no mostrar que efectivamente como México estamos teniendo pánico y miedo ante esta presión. Es una estrategia de negociación estadounidense. Por otro lado, pues desde hace meses yo he venido mencionando la importancia del Plan B de México, que atinadamente ustedes ya lo están planteando sobre la mesa. Este Plan B, por un lado, tiene que ver con la diversificación de mercados extranjeros a los productos mexicanos, ya que esta dependencia económica que nos hemos concentrado, el 80% en las exportaciones al mercado estadounidense, nos pone en el punto donde hoy nos tienen los estadounidenses. Sin embargo, dentro de este plan B, que es diversificarnos, aprovechar y maximizar los tratados de libre comercio que ya tenemos, pues obviamente nos abre oportunidades de voltear a ver otros países. Sin embargo, también dentro de este plan B, pues está lo que ustedes atinadamente ya han mencionado, que es la cláusula de admisión más favorecida, que está cobijada por el artículo 1 del GATT, está incluida en el artículo 2 del GATT, que es el Acuerdo General en materia de servicios, y en el artículo 4 del Acuerdo sobre los aspectos de derechos de propiedad intelectual relacionados con el comercio. Estos tres instrumentos que se encuentran dentro de la normatividad de la Organización Mundial del Comercio. Perdona, ¿cómo opera un poco para que nuestro público, digamos, pueda entenderlo de manera muy simple? ¿Cómo opera lo de nación más favorecida? ¿Obligaría a Estados Unidos a reducir también aranceles o cómo es esto? México invoca este principio de comercio internacional, el cual, de manera muy sencilla, significa que Estados Unidos no puede discriminar a México y le debe de dar mínimo un trato igualitario que al resto de los demás países con los cuales tiene comercio. Estados Unidos y Canadá se encuentran dentro de la clasificación de países desarrollados para la OMC y México se encuentra en la clasificación de países en desarrollo, lo cual le da una ventaja frente a la OMC en Ginebra cuando pueda accionar y apretar el botón de solicitar este principio normativo de la cláusula de la nación más favorecida, donde Estados Unidos no le puede exigir a México que pague más impuestos de lo que está solicitándole de manera preferencial a otros países. Esto finalmente, ¿qué puede ocasionar? Pues, como ya ustedes ahorita mencionaban, obviamente a México como país exportador y también como consumidores, pues obviamente a nosotros no nos conviene, tampoco les va a convenir a los consumidores estadounidenses porque los productos les saldrían más caros. Y aquí el objetivo de las tres partes en el ámbito Aribel, me están pidiendo un corte rapidísimo y regresamos si quieres a profundizar sobre las consecuencias y sobre una sensación que uno deja después de entender este escenario de la nación más favorecida, y es que es como si de veras regresáramos 30 años. Exacto. Es como un regreso a donde vivíamos hace 30 años. Bueno, no tanto, 92 para acá son un poco menos, ¿no? Hablando de la renegociación del TLC, como le comentaba al inicio del programa, hoy usted lo puede checar ahí en línea, en la página del periódico Excelsior, el Grupo Imágenes, una encuesta, un sondeo en línea sobre qué opinaría si
si no existen las condiciones para cumplir con el TLC, si México debe de levantarse o no, y la respuesta es mayoritariamente favorable. La pregunta viene a cuento además, sobre todo porque en los últimos días se han dado advertencias sobre que la negociación pudiera no ir muy bien, o que las presiones o que la rudeza de los negociadores, no solo políticas o declarativas, sino en la mesa de negociación, están siendo mucho más duras de lo que habíamos escuchado en las primeras 3 o 2 rondas negociadoras. Fabi, la verdad es que antes de irnos al corte, el escenario de un plan B en el que México tuviera que acudir a la OMC para reclamar, digamos, o echar mano de la declaratoria de nación más favorecida, sí siente uno que nos regresaría como a finales de los 80s, principios de los 90s, cuando México entra, te acordarás, al GATT, a la OCDE, pero eso apenas le había abierto posteriormente la llave para poder ingresar, para poder negociar y firmar el Tratado de Libre Comercio. ¿Regresaríamos a instrumentos anteriores al TLC de 94? Sí, regresaríamos, pero yo no creo que sea tan catastrófico, te voy a decir, porque hace 30 y tantos años, 32 más, eran otras condiciones. Por ejemplo, también de otros datos de la sección de dinero, que los puede usted ver ahí en el periódico Excelsior. Antes del TLC, las exportaciones de México a Estados Unidos eran del 87%. Con el TLC, las exportaciones son del 83%, es decir, bajó. En aquel entonces eran la mayoría, mayoritariamente petroleras. Ahorita son de manufactura, automotriz, campo, productos del campo como hortalizas, cárnicos, etcétera. Ahora, no creo que fuera así, porque hoy el mundo ha cambiado y vivimos en una economía globalizada. Es decir, Estados Unidos nos ahorcaría, claro, por supuesto, económicamente. México siempre ha volteado hacia el norte para todo, ¿no? Para materia de asesoría política, para materia de combate al crimen organizado, para exportaciones, para todo. Pero hemos tenido tratados de comercio con otros países y China se ha acercado mucho. Si hoy no tuviéramos ese intercambio comercial, no estaríamos como en aquella época donde incluso tendríamos que recurrir a la fayuca, ¿te acuerdas? Sí, porque claro, no, o al claro. mercado negro, porque no había los productos. Hoy hay pantallas japonesas, hoy hay productos chinos, hoy hay automóviles chinos. Es decir, también sería un escenario complicado para Estados Unidos. Y hasta bicicletas chinas. Déjame ver, Aribel Contreras, que está con nosotros en la línea, profesora investigadora de economía de la Ibero. Aribel, ¿coincides con este punto de vista? Quizá no sería tan catastrófico en tanto que el contexto ha cambiado. ¿Cómo lo ves tú? Claro que sí, José, coincido con ustedes dos y les voy a complementar la valiosa opinión que ya compartieron. Hoy en día, la disciplina de la Organización Mundial del Comercio ha avanzado y ha evolucionado, donde todos los países miembros, donde Estados Unidos es miembro, igual que Canadá y México, la OMC ya tiene un acuerdo de facilitación de comercio donde abarca temas para agilizar el despacho de mercancías. De igual manera, ya tiene un acuerdo agrícola que habla sobre los apoyos internos y subsidios. Tiene ya un acuerdo en materia de comercio de servicios. Es decir, no quedaríamos descobijados al aire en caso de que esto concluyera, porque nos estaríamos cobijando por los principios establecidos y negociados dentro de la OMC, cosa que no sucedía antes de su creación del 1 de enero de 1995. Cuando México ingresa al GATT, que es el nivel de 1986, pues obviamente era un contexto distinto. México apenas iba a empezar a hacer sus pininos en este modelo liberal. Hoy estamos ante un escenario distinto, pero afortunadamente tenemos este paraguas de la Organización Mundial del Comercio, el cual vendría a regir los compromisos comerciales entre México y Estados Unidos en caso de que el TLC continuara. Entonces tampoco quedaríamos, de cero. Sí, obviamente nos va a afectar muchísimo, porque en lugar de tener hoy en día el arancel cero, pues ya cada sector, cada producto quedaría sustituido por los porcentajes arancelarios comprometidos y negociados ante la OMC. Ahora, ¿ustedes atribuirían
Fabi, Aribel, ¿atribuirían justo el cambio de contexto y las mejores condiciones en términos de apertura comercial y de instrumentos jurídicos a los cuales acogerse que tiene hoy México, a diferencia de hace 20 años? ¿A eso atribuirían, digamos, digamos, la audacia o el arrojo que pudieran reflejar las declaraciones de los empresarios? Decir, bueno, pues si no hay condiciones, bye, nos levantamos en la mesa y cuando tengamos mejores condiciones políticas regresamos. Sí, yo creo que sí, y es una posición también digna, porque igual Canadá también tomaría una posición similar, es decir, México no se pone la soga al cuello solito, y Estados Unidos con Canadá también no tendría un acuerdo. ¿Te acuerdas que al principio era la intención de dividir y al finalmente Canadá ya se está sumando? De hecho, hay una visita de Trudeau la próxima semana. Y nada más decir que los dos sectores más atacados en esta negociación justo son el agropecuario, donde México ya exporta bastante bien, y el automotriz. De hecho, México es el imán de las armadoras de partes automotrices de coches para venderle a Estados Unidos. Bueno, es o medio era, porque sí ha habido un importante desplazamiento de inversiones, ¿no? Y el Corolla. Ford, pero no, finalmente el resto de las armadoras y de las marcas pues todavía ven a México como un imán. Entonces yo creo que qué bueno, desde mi punto de vista, que la delegación mexicana se envalentone, ¿no? ¿Cómo lo ves, Aribel? ¿Los cambios de condiciones explican los cambios de actitudes o no? Claro, yo lo que visualizo es que Estados Unidos está teniendo demasiados frentes. Su crisis diplomática con Corea del Norte, el tema de los sitios diplomáticos estadounidenses que sufren de una situación enferma, de un problema sónico en Cuba, tema de Venezuela, de Siria, la conclusión del programa DACA, Telecan. Creo que se les está saliendo de las manos tantos temas y obviamente se va por el tema que para ellos es más fácil ahorrar. Pero yo insisto, Estados Unidos no se va a salir del Telecan porque no le va a convenir. Una cosa es la amenaza y la presión en la mesa, y otra cosa es lo que ya de manera interna sus asesores le estén indicando al equipo negociador de todos los escenarios para ellos, de lo que va a ocurrir para su economía en caso de que ellos decidan retirarse del Telecan. Y yo insisto en que, aunque esta situación que estamos viviendo por parte del equipo mexicano, y que qué bueno que estemos mostrando una postura firme, digna y ecuánime, finalmente la vamos a seguir viendo en el resto de las rondas. Todo hay mucho por qué ver. Es importante ser prudentes, cautelosos, verlo a la distancia e ir analizando lo que se va a ir dando en la evolución de cada una de las rondas. Pues, Aribel, muchas gracias, Aribel Contreras, profesora investigadora de economía ya de la Universidad Iberoamericana, especialista en estos temas. Te agradezco mucho que hayas estado con nosotros. A nosotros se nos fue el tiempo ya, pero creo que queda esta vez coincidencia sobre la mesa. Creo que, Fabi, tú andas en la misma, ¿no? Sí, exactamente. ¿No? No hubo demasiadas diferencias en este punto en específico, sobre todo en la conclusión. Sí, porque finalmente también Donald Trump sigue estando en campaña, ¿no? Y los costos para incluso los propios estadounidenses para comprar un coche, verduras o carne, les va a salir más caro. También. Pues gracias a los dos, ya me voy. Gracias, Fabi Guarnero, su director editorial de Excelsior. Muchas gracias por haber estado. Adiós. Saludos a todo el equipo de Excelsior. Gracias, muchas gracias, Aribel, que estés muy bien. Un placer haberte tenido. Muchas gracias, pero sobre todo a usted por haber estado con nosotros en Opiniones Encontradas.